Ok, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Emily Yalixa Ruiza Veiga. Soy de la carrera de Tecnología de la Información Paralelo C. Y el día de hoy voy a explicar los principales componentes de una computadora cuya actividad pertenece a la asignatura de Fundamentos de Tecnología de la Información, la cual está a cargo de la ingeniera Sandra Arias Calderón. Bueno, como principal componente, primer componente tenemos lo que es la placa base. Esta placa base, pues también conocida como placa madre, es la placa que hace de soporte y también conexión al resto de los demás componentes. Esta se encarga de coordinar las comunicaciones y brindar alimentación eléctrica a los distintos elementos que pues por defecto están conectados a ella. En mi caso personal, la placa base pues integra todos los componentes internos como lo son el procesador, la memoria RAM y por supuesto el disco duro. Bueno, como siguiente componente tenemos lo que es el procesador. Este procesador también es conocido pues como el cerebro de todo el sistema, pues este se encarga de procesar todo lo que ocurre en la computadora y ejecutar todas las acciones. Bueno, mi computadora personal tiene un procesador Intel Core i3 y pues según las especificaciones técnicas, esta tiene 8 núcleos y 8 hilos de ejecución, teniendo una velocidad base de 1.8 GHz, pero también pudiendo llegar hasta los 3.8 GHz, por supuesto en modo turbo. Su funcionamiento pues está determinado por un reloj que se encarga de sincronizar todos los bloques funcionales. El procesador realizaría 4 pasos básicos. Como primer paso tenemos por supuesto, leer la instrucción de la memoria, buscar los datos, realizar la operación y pasar a la siguiente instrucción. Bueno, como siguiente componente tenemos la memoria caché. Esta pues nos sirve para almacenar los datos usados que son usados como quien dice con más frecuencia en lo que es el procesador, evitando que el procesador deba recurrir muchas veces a la memoria RAM. Esta es muchísimo más pequeña que la RAM, pero esto no significa que su velocidad sea menor, puesto que su velocidad es de 5 a 10 veces superior que la memoria RAM. Bueno, si en la memoria caché el rendimiento del sistema quedaría alimentado únicamente a la RAM, pudiendo bajar hasta el 95%. Bueno, en mi caso, mi procesador Intel Core i3 tiene 6 megabytes de memoria caché, existiendo dos tipos. El primer tipo sería la caché primaria o L1 y la caché secundaria o L2. Bueno, siempre que el procesador necesita leer datos, primero los busca en la caché primaria y pues si no los encuentra aquí, pasaría a la caché secundaria. Y si tampoco están allí, recién accedería a la memoria RAM, lo cual es muchísimo más lento. Ok, como siguiente componente, pues tenemos a la memoria RAM, cuyas siglas significan memoria de acceso aleatorio, el cual es un tipo de memoria donde la computadora guarda información para que ésta pueda ser procesada de manera mucho más rápida. En la memoria RAM se almacena toda la información que está siendo usada en el momento. Mi laptop Lenovo tiene 8 GB de memoria RAM y la información que contiene es volátil. Es decir, cuando la computadora se reinicia o se apaga, toda la información, como quien dice, pues se pierde, puesto que también la RAM permite un arranque muchísimo más rápido de las aplicaciones, lo cual se traduce en una reducción de los tiempos de carga. Bueno, como siguiente componente tenemos el disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos físicos. Este se encarga de guardar información digital y pues también en mi caso, pues mi computadora tiene un disco SSD, que son las siglas de unidad de estado sólido, teniendo una capacidad nominal de 512 GB, aunque en el sistema se ven aproximadamente 476 GB por la diferencia entre el sistema decimal y el sistema binario. A diferencia de la RAM, el disco duro no es volátil.
Es decir, los datos se mantienen guardados incluso hasta después de apagar el computador. Los SSD ofrecen tasas de transferencias de datos más rápidas que los discos HDD tradicionales, siendo más confiables y energéticamente más eficientes. Aquí se almacenarían lo que es el sistema operativo, también los programas, los documentos, fotos y todos los archivos, pudiendo ser pues académicos o personales. Bueno, como siguiente componente tenemos los buses de datos. Como quien dice, un bus de datos es el término que es empleado en informática, pues, para referirse, como quien dice, a las conexiones físicas que permiten las transferencias de información entre los componentes de un sistema informático y otros componentes. Bueno, generalmente se les llama buses a todo el cableado y apartado físico que conectaría los componentes de la computadora. Estos buses de datos son capaces de conducir los datos emitidos por los dispositivos hacia el procesador, luego de que el procesador recibe información y genera instrucciones. Enviaría una nueva señal en forma de datos que deben ser conducidos a los componentes pertinentes. Este proceso cíclico y continuo se llevaría a cabo a través de los buses de datos. En este caso existen diferentes tipos de conectores, como lo son como el ID, que es una conexión en paralelo, y el SATA, que es una conexión en serie con velocidades de transferencias muchísimo más rápidas. Bueno, como siguiente componente tenemos lo que es la fuente de poder. Esta es un aparato electrónico que se encarga de regular y filtrar la electricidad que recibiría el computador para que los circuitos y su funcionamiento no sean afectados por sobrecargas eléctricas. Este nos serviría para poder brindar el suministro de energía a cada componente del sistema. Este, como quien dice, no se encarga de solo alimentar a la tarjeta madre, sino también pues suministraría energía a los otros dispositivos complementarios. En este caso tenemos dos tipos de fuentes de poder, que son las fuentes AT y las fuentes ATX. Las fuentes ATX son pues, por supuesto, fuentes digitales o de pulsador, las cuales pueden ser controladas para su apagado a través de un software y son las que se usan en actualidad, por supuesto. Bueno, en un computador de escritorio, pues la fuente de poder se identifica fácilmente porque, como quien dice, allí se encuentra conectado el cable de alimentación. Y en mi caso de mi computadora, que es una laptop, pues la fuente de poder está integrada internamente, cumpliendo de esta forma la misma función. Bueno, estos son los 7 componentes principales de un computador. Como primer componente placa base, como segundo componente el procesador, tercer componente la memoria caché, cuarto componente la memoria RAM, quinto componente el disco duro, los buses de datos y la fuente de poder. Espero que esta explicación haya sido clara y haya permitido comprender cómo funciona internamente un equipo informático. Muchísimas gracias por su atención.